empezamos a ver la teoría celular, bueno, las distintas teorías celulares que existieron, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que nos convoca hoy día no es algo tan complejo, no es algo tan largo, porque vamos a seguir indagando, ¿cierto?, en lo que es las células, en este caso las características de la célula animal y la célula vegetal, ¿ya? Denme un segundo, que mientras comparto acá. Ya, espérenme, espérenme. Ya. Espérenme un segundito. Aquí está. Ya. Bueno, antes de todo, antes de ver célula animal y vegetal, es importante que nosotros chiquillos podamos distinguir, ¿cierto?, las distintas células que hay, ¿ya? Que son las células eucariontes y las procariontes, una que tiene núcleo y la otra que es sin núcleo, ¿ya? Esa es la principal diferencia, la principal porque hay más, pero esta es la principal, chiquillos, diferencia de estas dos células, que una posee núcleo y la otra no posee núcleo, ¿ya? Lo vamos a ver ahora con más detalle. Entonces, el objetivo de hoy día es conocer las características y estructuras de las células eucariontes y procariontes, ¿ya? Bueno, aquí yo en la imagen, bueno, ya que es contingencia, ¿cierto? Obviamente, el tema del COVID, aquí les puse una imagen de cómo son las células de nuestro cuerpo, por ejemplo, serían las azules, y cómo se infectan, ¿cierto?, de este virus, coronavirus, ¿ya? De esta partícula externa o extraña a nuestro cuerpo, ¿ya? Sí, Javi, sí, sí vi el WhatsApp que me mandaste y lo consideré en la evaluación, así que no se preocupe. Primero que todo, chiquillos, tenemos la célula procarionte, ya la célula procarionte, cada vez que le hable de esta célula, usted tiene que tener o se le venga a la cabeza este tipo de célula que está acá. Esta es característica de la célula procarionte, ¿ya? Si ustedes se fijan, la célula procarionte tiene una estructura simple, una organización que es sumamente simple porque solamente tiene algunos organelos y no tiene núcleo. Fíjense que eso es lo más importante. Procarionte no tiene núcleo, ¿ya? El ADN está disperso en el citoplasma. Vamos a ir traduciendo. El ADN vendría siendo esto rojito que está acá, ¿cierto? El ADN, recuerden que es el material genético de la célula, lleva la información y las características y todo lo que tiene que ver con la célula. Y el citoplasma, chiquillos, es este líquido celeste que está alrededor, que una de las funciones que vimos en la clase anterior del citoplasma, que era dar movimiento a los organelos, ya es como el líquido acuoso. Sí, yo no sé si cuando usted dice la analogía de, por ejemplo, imaginémonos una célula como un plato de sopa, ¿cierto? El plato vendría siendo la membrana, ¿sí? Que es lo que hace que no pase nada desde afuera hacia adentro o viceversa. La sopita en sí, el líquido, ¿cierto? Vendría siendo el citoplasma y los agregados, por ejemplo, fideo, etcétera, lo que se le agrega a una sopa, ¿cierto? Vendrían siendo los organelos. ¿Ya? El citoplasma es súper importante porque le da la movilidad a estos organelos, ¿ya? En este caso, chiquillos, las células procariontes son organismos unicelulares, es una sola célula, ¿ya? Son característicos del reino Monera, ¿sí? Y una de las principales exponentes de las células procariontes, chiquillos, son las cianobacterias y las bacterias, ¿ya? Una de las principales cianobacterias y bacterias que conocemos nosotros, por ejemplo, esta bacteria de la Escherichia coli, probablemente alguno la ha escuchado. Esta bacteria es muy común en el ser humano y digamos, de cierta forma, se implanta o se va directamente a nuestro sistema digestivo, a nuestro intestino grueso y delgado, ¿ya? Si esta bacteria no se controla, ¿cierto?, con los medicamentos adecuados, puede producir distintos problemas en el sistema digestivo,
¿ya? Que puede ser una diarrea, dolor abdominal o hasta una infección, ¿ya? Es sumamente complejo el tener este hábitat, o sea, esta bacteria, ¿cierto?, dentro y no poder matarla, ¿ya? ¿Por qué les digo que es tan común? Porque en nuestro propio sistema, nuestro propio cuerpo la tiene en sí, en su interior, ¿ya? Hay momentos en que se activa y ahí es cuando uno tiene que tener ojo, ¿sí? Las cianobacterias, chiquillos, son más conocidas como estas algas verdes que nosotros conocemos del mar, ¿ya? Eso nosotros podemos decir que son las cianobacterias. Entonces, haciendo una síntesis más o menos de lo que es la célula procarionte, podemos decir que el ADN, primero que no tiene núcleo, y eso es súper importante, chiquillos. Es una pregunta de prueba casi. Entre procarionte y eucarionte. ¿Cuál tiene núcleo y cuál no tiene núcleo? La que estamos viendo ahora, procarionte, no tiene núcleo. ¿Sí? Su ADN está libre en el citoplasma versus la que tiene núcleo y su ADN está, ¿cierto?, en el núcleo. ¿Ya? Importante que la organización es simple, no tiene tantos organelos, no tiene tanta estructura como la que se ve en la célula eucarionte, ¿ya? La estructura o más o menos lo que contiene, ¿cierto?, una célula procarionte. Y otra cosa importante, cada vez que yo les hable de bacterias, voy a estar hablando de una célula procarionte, ¿ya? Es como el principal exponente la bacteria de la célula procarionte, ¿ya? Siempre vamos a tener que asociar esos dos conceptos. Y este de acá es un ejemplo claro de una bacteria. Esta es una bacteria. Siempre que nosotros vamos a ver en un microscopio, en otra cosa, ¿cierto? Vamos a ver que la célula procarionte es de esta forma, ¿ya? Luego tenemos la estructura, como les decía, de esto, que tenemos los pilus o fimbrias, que son estos pelitos, ¿cierto?, que se encuentran alrededor, que de cierta forma ayuda al movimiento y ayuda a ir alejando, ¿cierto?, alguna otra bacteria que quiera atacar a esta, ¿cierto? Tenemos también la pared celular, que la tienen las otras células. Tenemos la membrana celular, no son lo mismo, son dos paredes distintas. Podemos decir que la pared celular es la más externa, ¿ya? Y es una doble protección. La membrana es la que va en su interior, ¿ya? Acá, por ejemplo, podemos decir que esta de acá, que esta azulita que está aquí, que recorre, ¿cierto?, es la membrana, y la que sigue después, que es como la doble protección que les digo, vendría siendo ya la pared celular, ¿ya? Tenemos los nucleoides, que son organelos, citoplasma, ribosomas, ¿sí? 6 y 9, ¿sí?, son ribosomas, los mesosomas y el ADN bacteriano, y finalmente el flagelo. El flagelo, chiquillos, es esta colita, ¿cierto? Importantísimo también porque obviamente es el principal que ayuda al movimiento de las bacterias, ¿ya? Fíjense, es como el espermatozoide se mueve así, ¿cierto?, con la colita, ya. En este caso vamos a decir que el flagelo, ¿cierto?, es, en este caso, ¿cierto?, el que le da el principal movimiento a esta bacteria, ¿ya? Existen distintas formas de las bacterias, chiquillos, ¿ya? Existen bacterias que tienen forma de cocos, que se le llama así, que son formas esféricas. Existen bacterias de tipo bacilos, ¿sí?, que poseen una forma cilíndrica, de un cilindro, ¿cierto? Existen las espirilos, que tienen como una forma helicoideal. Helicoideal, chiquillos, significa como una hélice, ¿ya? Así como ondulado, ¿sí? Y finalmente tenemos el tipo de bacteria con forma de vibrios, ¿sí? Que es como cilíndrica pero doblada, así como un boomerang, ¿ya? Como doblada siempre al medio, ¿ya? Que es curva, cilíndrica, curva, ¿ya? Espéreme. Me faltó decir acá que lo importante acá de cómo yo voy a diferenciar, obviamente, bueno, por su estructura viéndolo, pero qué es lo que le da la forma, ¿cierto?, a estos tipos de estructura, a los bacilos, espirilos, vibrios, cocos, ¿cierto? Le da la forma, principalmente, chiquillos, su pared celular. La pared celular es la que da la forma
dependiendo de cuál sea, si es circular, si es cilíndrica, si es helicoidal, si es curva, etcétera, etcétera, ¿ya? Y aquí nos vamos ya a la segunda célula. Recuerden que eran dos, procarionte y eucarionte. La eucarionte, chiquillos, es el otro tipo que yo les decía, es más compleja respecto a la anterior. ¿Por qué es más compleja, chiquillos? Porque posee más organelos. Fíjense bien, tiene una imagen que ya es súper distinta a la que habíamos visto acá anteriormente. Acá, si bien acá yo veo poquitos organelos, ¿cierto? No veo tanta complejidad versus, ¿cierto? Eh, esta que vemos ahora que es la célula eucarionte, que sí es mucho más compleja, ¿ya? Porque posee más funciones, ¿ya? Esta sí tiene núcleo, ¿ya? Y dentro de este núcleo, que es esto que está acá, este circulito que está así como cortado, ¿cierto? Dentro de ese núcleo vamos a encontrar el ADN, ¿ya? El ADN, recuerden que es súper importante de toda célula o bacteria porque da las características, ¿cierto? De cada una, ¿ya? Por ejemplo, una de las vacunas que está hecha, ¿cierto? Hoy en día, si no me equivoco, es la Pfizer o era la AstraZeneca o ambas, utilizaban el ARN mensajero del virus, ¿ya? Es como decir que utilizan una copia, ¿sí? Una copia para poder atacarlo, ¿ya? No utilizan el mismo virus en sí propiamente tal, sino que es una copia, ¿ya? ¿Y de dónde sacan esa copia? Del ADN. El ADN es súper importante, por eso les digo, ya, en este caso fue tan importante que nos ayudó a poder producir una nueva vacuna, ya. Dentro de esta célula eucarionte yo les decía que existen dos tipos y yo me estaba adelantando hace un rato, porque la próxima clase vamos a ver lo que es una célula animal y vegetal, ¿ya? Y claramente estos son los dos ejemplos de los tipos de células, animal y vegetal. Exactamente, Pato, para generar anticuerpos el tema de la vacuna, exactamente. Bueno, de hecho, bueno, volviendo a ese tema, se supone que ambas vacunas, la que es con ARN y la que es, se inyecta el virus propiamente tal, el virus, digamos, estabilizado o entre comillas muerto, ¿cierto? La idea de ambas vacunas es que al inyectarse en nuestro cuerpo se active en las zonas, en las células que tienen que activarse y obviamente hacer como una síntesis, una copia para poder tener células de coronavirus en nuestro cuerpo. Ya porque como es un virus nuevo, algo nuevo, nunca lo hemos tenido, ¿sí? Entonces, la gente que se vacuna, la gente que ya tuvo la enfermedad, genera estos anticuerpos, que al tener el virus en su cuerpo, después, supongamos que se vuelve a infectar una persona que se vacunó, ya, una persona que se vacunó, se infecta de COVID-19, de coronavirus, ¿cierto? Lo más probable es que no le dé los síntomas tan fuertes porque su cuerpo ya tiene esa célula de coronavirus. Por lo tanto, ya tengo la célula de coronavirus, viene la célula externa y se van a encontrar, supongamos, frente a frente. Va a haber un choque, ¿cierto? Va a haber un choque, pero eso no va a causar grandes daños porque mi cuerpo y mi célula que estaba en mi cuerpo va a saber cómo defenderse. Quizás también voy a tener algunos síntomas negativos, pero no va a ser tan letal, ¿ya? Por eso es tan importante el tema de la vacuna, chiquillos, y de la generación de anticuerpos, ¿ya? Volviendo acá a lo que es la célula animal y vegetal, obviamente la célula animal es de los animales y nosotros también tenemos parte, y la célula vegetal, chiquillos, corresponde específicamente a la de las plantas, ¿ya? Fíjense acá esto que parece como un poroto verde, ¿cierto? Eso es una de las cosas más importantes de este tipo de célula, que es los cloroplastos, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Porque este poroto verde que parece, ¿cierto? Es el que de cierta forma causa en las plantas la acción de la fotosíntesis. Estos verdecitos chicos son los que producen la fotosíntesis de las plantas, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante también, así que, pero se los menciono para que puedan hacerse una idea más o menos de
cuáles son las distintas funcionalidades de ambas células, ¿ya? Los organelos celulares, chiquillos, que son esto que está acá, todo este, digamos, como menjunje, ¿cierto?, de partes, son lo que vamos a ver ahora a continuación. Tenemos primero el retículo endoplasmático liso, que presenta estas características, ¿cierto? Y una de sus funciones principales es la síntesis de lípidos, ¿cierto? Y ayuda a la detoxificación de la célula, es decir, a desintoxicar una célula. Esa es una de sus principales funciones, ¿ya? La principal función del retículo endoplasmático rugoso, el RER, ¿cierto?, tiene que ver con la síntesis de proteínas, ¿ya? Cada vez que hablamos de proteínas son las proteínas que tienen que ver con los nutrientes, ¿sí? Luego tenemos ribosomas, ¿cierto?, que son de tamaño un poquito más pequeños, y su función también tiene que ver con la síntesis, pero en la traducción de las proteínas, ¿sí? Y está más ubicado, más cercano, ¿cierto?, a el RER, ¿ya? Retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Y finalmente vamos teniendo el aparato de Golgi, ¿cierto?, que cumple una función mayor, ¿cierto?, pero en este caso la principal, diría yo, tiene que ver con la maduración, ¿cierto?, de la célula, ¿ya? Acá tenemos la imagen de cómo es el aparato de Golgi, después los vamos a identificar propiamente tal, ¿cierto?, en la célula, ¿ya? Luego tenemos los lisosomas que se originan acá, fíjense que podría ser estas mismas pelotitas que están acá, son los lisosomas, se originan en el aparato de Golgi y están presentes en todas las células eucariontes, porque recuerden que estos organelos que estamos hablando son específicamente de las células eucariontes con núcleo, pero hay algunos de estos que estoy hablando ahora que van a estar dentro de las células procariontes, que son las primeras que hablé, ¿ya? Importancia de los lisosomas, que se encarga de eliminar las bacterias, chiquillos, que llegan a nuestro cuerpo. Entonces cumple una especie de protección para nuestro cuerpo, ¿ya? Es una especie de protector. Luego tenemos los peroxisomas, ¿sí? Yo ahí traté de ir colocando una imagen al lado más o menos referente a cómo eran. Los peroxisomas cumplen más o menos una función como en los que yo había nombrado anterior, los lisosomas, porque son parecidos, de hecho, son como bolitas circulares también, ¿ya? Y esto, en este caso, se encarga de degradar, de digerir, de eliminar todos los ácidos grasos que puedan llegar a una célula. Si se fijan en general, chiquillos, de todos los organelos que yo he estado revisando, que hemos estado hablando ahora, ¿cierto?, todos cumplen una función específica en la célula, ¿ya? No están ahí propiamente tal por estar, sino que cumplen una función en la célula, y recuerden que si una célula funciona bien, todo nuestro cuerpo o el objeto o lo que sea que tenga células va a funcionar bien, ¿ya? ¿Por qué nosotros, a ver, aquí les voy a dar otro ejemplo más radical? ¿Por qué una persona que tiene, por ejemplo, el VIH o tiene SIDA, puede morir tan fácil por cualquier tipo de enfermedad? Porque las células de su cuerpo ya no están cumpliendo la función de protección, ¿ya? Las células de su cuerpo y específicamente los organelos de cada célula ya no están funcionando, y al no cumplir su función, las células empiezan a morir, ¿ya? Y al morir, obviamente, estas células ya no hay cabida, ¿sí? No hay cabida, y por lo tanto es menos la protección que se tiene. ¿El SIDA es más grave que el VIH? Exactamente. Lo que pasa es que el VIH es el contagio, ¿sí? Es tener propiamente tal el estar contagiado, ¿sí? Ser portador. Pero el SIDA es cuando cuando la enfermedad ya está en una etapa, no sé si la palabra es terminal, pero es avanzada, ¿ya? El VIH es el contagio. Yo me puedo contagiar de VIH, pero puede que yo no tenga SIDA. ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? Porque uno es la infección propiamente tal, y el otro es la enfermedad propiamente tal, ¿ya?
Por ejemplo, hoy en día hay bastantes medicamentos que hacen que las personas contagiadas recientemente, que están en una etapa primaria, digamos, en un año, meses, ¿cierto? Pueden tomar estos medicamentos y pueden apaciguar, ¿cierto?, los síntomas del VIH, ¿ya? Pero yo puedo hacer mi vida completamente normal, ¿sí? Pero sin duda alguna las personas que están con SIDA, que es la enfermedad propiamente tal, es más complejo porque están expuestos a mayores daños, ya que no tienen una gran capacidad de sistema inmune. Su sistema inmune, que es el que los defiende contra hasta un simple resfriado, no está activo, casi no existe. ¿Ya? Por eso es más grave el SIDA, que es la enfermedad, que estar contagiado y tener VIH. ¿Ya? Son dos cosas completamente distintas. ¿Ya? Volviendo acá, las mitocondrias, chiquillos, son, yo diría que uno de los organelos más importantes para la célula y para nosotros. ¿Por qué? Porque las mitocondrias son las que obtienen la ATP, que es la energía, a través de la degradación de la glucosa. Es decir, en palabras sencillas y simples, lo que hace la mitocondria, chiquillos, es que de los alimentos que nosotros consumimos, saca la glucosa, la degrada, la elimina, o sea, no eliminar, sino que la, digamos como que la aplasta, la degrada, ¿cierto? Y la digiere. Y esa glucosa, esa azúcar que nosotros consumimos de los alimentos en generales, se transforma en energía. Es como que recolecta la benzina para poder funcionar. Si nosotros no tenemos energía en nuestro cuerpo, probablemente no vamos a poder funcionar de mejor forma. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces cuando uno no come mucho rato, se siente sin ánimo, sin energía, somnoliento, ¿cierto? Etcétera, etcétera, y son distintas características de la falta de energía. Por eso les digo que las mitocondrias, al producir la energía en nuestro cuerpo, esa sensación de energía, ¿cierto?, son muy importantes. Si una persona en sus células no tiene mitocondria, lo más probable es que la persona esté cansada la mayor parte del tiempo, ya esté exhausto, ya. Por eso yo digo que es importante la mitocondria, ya. Tenemos luego los citoesqueletos o el citoesqueleto, que son estos como tubitos, como bombillas pegaditas, ¿cierto? Y tiene que ver con que él ayuda, ¿cierto?, a que las células vayan cambiando de forma, se vayan mutando, se vayan subdividiendo, ¿cierto? Le da el movimiento a la célula, ayuda a que la célula desde su interior pueda moverse. También ayuda a que los demás organelos se puedan organizar, ¿ya? Recuerden que todo esto que yo les he hablado ahora tiene que ver principalmente con esto que está acá. Yo le he ido describiendo cada uno de estos que está acá. El RER, el RER, el REL con L, la mitocondria, ¿cierto? Los peroxisomas, lisosomas, ¿ya? Que son los organelos de una célula, ¿ya? Nosotros la clase anterior partimos hablando de célula y ahora nos estamos enfocando propiamente tal en lo que tiene dentro la célula, que son estas cosas que yo ya les mencioné, ¿ya? Entonces, para ir casi resumiendo, ¿ya? Recuerden que tenemos en aspectos generales, ¿sí? Tenemos dos tipos de células, la procarionte y la eucarionte. Ya también se le puede decir procariota o eucariota, procarionte o eucarionte. La estructura, chiquillos, cuando hablamos de hacer una comparación con respecto a la estructura, es que la procarionte, que fue la primera que hablamos, que era la bacteria, no tiene núcleo. Esta no tiene núcleo y por lo tanto el ADN va a estar libre en el citoplasma, ¿ya? Versus la eucarionte que sí tiene núcleo, por lo tanto su ADN va a estar concentrado en el núcleo. ¿Por qué es importante el ADN? Porque el ADN nos da las características de la célula o de la bacteria o del virus, ¿ya? ¿Por qué necesitamos conocer el ADN de un virus o de una bacteria? Obviamente para poder crear algún mecanismo para poder combatirlo, siempre y cuando este virus y bacteria sea negativo para nuestro cuerpo, como por ejemplo ocurre con el coronavirus, ya que al conocer su ADN
pudimos sacar una copia de ARN y se pudo crear una vacuna. ¿Para qué? Para combatirlo, ¿ya? Con respecto a la cantidad de células, número de células, yo les decía que la procariota, ¿cierto? O procarionte es unicelular, es decir, tiene una sola célula, versus las eucariontes, que por lo general son pluricelulares, que tienen más de una célula, ¿ya? El origen, chiquillos, y aquí es, más o menos tiene que ver con las teorías, ¿ya? Se dice que la primera célula que se descubrió, ¿cierto? Fue la célula procarionte, que fue con respecto a la bacteria, ¿ya? Que de hecho aquí está, que data más o menos de los 3.500 millones de años atrás, ¿ya? Versus la eucarionte, que fue hace 1.500 millones de años atrás. Bueno, igual, ambas son un montón, ambas es harto, pero obviamente se partió primero con la procarionte porque empezaron a hacer experimentos de observación con virus, bacterias, etcétera, ¿ya? Características secundarias que hacen la diferencia: la procarionte puede sobrevivir a temperaturas extremas, ¿ya? Y eso se refiere a que, por ejemplo, en este momento, si uno mira a su alrededor en el aire, podemos observar, bueno, no se puede observar a simple vista, pero a nuestro alrededor deben haber un montón de virus y bacterias. Aunque no las veamos, hay en todos los lugares que nosotros vayamos, en un espacio libre, hay virus y bacterias, ¿ya? Virus y bacterias que están flotando en el aire. Fíjense que no siempre duran tanto tiempo, ¿ya? Por ejemplo, volviendo al coronavirus, ¿cierto? Se supone que tiene no sé si era de unas cuantas horas la duración del virus en el aire, ¿ya? Porque hay virus que pueden estar 10 minutos en el aire y después se desaparecen, se extinguen, porque las condiciones climáticas hacen que se extingan, ¿ya? Por lo general las bacterias siempre sobreviven a cualquier tipo de hábitat, de clima, digamos, ¿ya? ¿Por qué 3.500 si el mundo tiene 2021? No, pero recuerda, Pato, que 2021, pero hay antes de Cristo, ya desde el cero hasta ahora es DC, pero antes del cero estaba las fechas antes de Cristo, y ya para allá se cuenta. Y sí, en la superficie, de hecho, también hay bacterias y virus. Bueno, yo creo que esta generación, la de 2020-2021, somos las que más vamos a saber de que los virus y las bacterias se pueden contagiar en cualquier superficie, por la situación actual que estamos viviendo de pandemia, de contagio de un virus que es altamente contagiable, que puede ser contagiado si yo toco una mesa, toco una puerta, lo que sea que yo toque donde tocó una persona con el virus, yo me puedo contagiar, ¿ya? Importante también que los procariontes pueden ser autótrofos o heterótrofos. Cuando son autótrofos quiere decir que producen su propio alimento, ¿ya? Hay bacterias que no necesitan de otra bacteria para poder alimentarse y crecen solas con respecto al ambiente, ¿ya? Y hay otras bacterias, ¿sí? O partículas procariontes que sí necesita a otra célula para crecer, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Esta bacteria o musgos que se dan de repente, no sé, a ver, pongámosle en los lugares con humedad, en los lugares con humedad. Ese tipo de bacteria busca el lugar oscuro y busca, por ejemplo, una pared o el suelo. Necesita de ese lugar oscuro y que tenga humedad para poder sobrevivir. Es decir, la humedad le permite a estas bacterias poder ir desarrollándose. Si no tiene humedad, no existe, ¿ya? Por otra parte, las células eucariontas, como yo les decía, tienen núcleo, ¿cierto? Son más complejas porque tienen un montón de organelos, que son todos los que ya vimos, ¿cierto? En su mayoría son pluricelulares, más de una célula, un montón de células. De hecho, nosotros, el ser humano, chiquillos, somos un organismo pluricelular. Los animales son pluricelulares porque tienen un montón de células, ¿ya? Se descubrió mucho después, ¿cierto? Porque mucho después se empezaron a hacer experimentos con el ser humano, o con piel de ser humano, o con células de ser humano, ¿ya?
o de seres vivos, ¿sí? Importante y de las diferencias que podemos, digamos, destacar versus la otra es que la célula eucarionte se puede dividir en célula animal y vegetal. Ya recuerden que la célula vegetal tiene que ver con las características de las plantas y la animal con los mismos animales y con nosotros los seres vivos, ¿ya? Entonces, antes de terminar, bueno, les voy a dejar esa actividad para después cuando terminen, quiero ver si alcanzamos, sí, sí vamos a alcanzar. Denme un segundo que voy a ver si puedo conectar un microscopio que tengo y vamos a ver, les voy a mostrar más o menos cómo se ven las células, ¿cierto? De unas muestras que tengo acá. Denme unos segundos, ¿sí? Mientras tanto... Sí, no alcanza. Vamos a ver cómo se ve en realidad, así en 3D, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Esperemos que funcione. Esperemos que funcione. Sí, está funcionando. Ya. Vamos a sacar nuestras muestras. Espérenme, vamos a irnos acá. Espérenme, vamos. Ahí está. Ya. Yo voy a poner acá, voy a compartir pantalla. ¿Se ve esto, chiquillos? ¿Sí? Ya. Bueno, no estoy apuntando nada. Miren, voy a hacer microscópicamente mi dedo. Voy a agrandarlo, espérenme. Vamos a ver espérenme, déjenme sacarle la tapita. Ahora sí. Fíjense. Esta es mi mano. Vamos a hacerle, espérenme, un zoom. No, ahí. Ya. Ese puntito negro, fíjense acá, Eso, miren, esa rayita que parece como un pelo, pero no es un pelo. Se me fue, ¿dónde está? Y es mi mano y la tengo limpia. Pero fíjense el zoom que se hace. Miren eso, ¿qué es eso? Es como una pelusa miniatura, chiquillos. Hoy es que si se la muestro en la cámara no lo ven, no lo ven. Es muy imperceptible. Entonces ahora déjenme ver acá que voy a buscar alguna muestra que podamos ver. Ya, dos. Vamos a ver acá un tejido de médula espinal. Espérenme. Espérenme. No, para allá. Está bien complejo. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve ahí, chiquillos? Ya. Sí, pues. Ese es un tejido de médula espinal. Esa es una médula espinal animal. Y fíjense que ustedes lo vieron con mucho zoom, pero es eso. Eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver otro. A ver, acá este es si no me equivoco, es un riñón. Voy a poner ahí. Sí. Fíjense que cuando uno hace muestras eh, microscópicas, ¿cierto? Lo que puede observar, ¿sí? Son con mucho detalle, de hecho, mucho detalle. Fíjense ahí. Ya todas esas cositas chiquititas blancas que se ven son millones de células, chiquillos. Millones de células. Millones de células que podemos ir observando. A ver, déjenme ver si podemos ver otra distinta. Vamos a ver. Vamos a ver. Mire, esta es la mesa que yo estoy usando, chiquillos. Miren cómo se ve. Esta es madera, es una madera. Pareciera ser que fuera piel.
Vamos a ver otra cosa, a ver la uña. Fíjense, esas donde está, chiquillos, como estas hendiduras, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos millones y millones de células. Por ejemplo, esos puntitos negros que se ven de ese tamaño aproximadamente vendrían siendo las células, chiquillos, de nuestro cuerpo. Y esto nos sirve también para ir reconociendo cómo son las células, ¿cierto?, de los distintos órganos, ya cómo se ve microscópicamente, ¿sí? Déjenme ver una última. Déjenme ver una última. Fíjense acá. Fíjense cómo se ven las manchitas estas. Y este vendría siendo una muestra de, les digo al tiro, este que estamos viendo ahora es la número 10. Y esto es mucosa bucal de una persona. Eso rojo es la mucosa bucal de una persona. ¿Ya? La mucosa bucal. ¿Sí? Entonces, chiquillos, ¿para qué yo les mostré todo esto? Para que ustedes puedan ver que dentro de imágenes grandes, ¿cierto? Por ejemplo, si yo observo, no sé, un riñón, observo el tejido celular, ¿cierto? De mi mano, etcétera, etcétera, yo puedo darme cuenta que en todos estos tejidos hay millones y millones de células, chiquillos, ¿ya? Millones y millones y millones, ¿ya? Chiquillos. Sí, a ver, no, a ver, espérenme. Ya. Chiquillos, siendo las 4:42, ya estamos en la hora, ¿sí? Quisiera saber, yo sé que lo que hoy día vimos, harto contenido, harta información, ¿ya? Bueno, obviamente si hay alguna eventual prueba no va a ser ahora, sino que va a Profe, ser... Dígame, Connie. eh, quería consultarle de que sea sobre el PowerPoint que pasamos recién en esta clase, a Class o a Classroom, no sé si es que tiene Classroom. Ya, mire, lo que voy a hacer es que se los voy a mandar al correo ahora apenas termine, porque tengo el correo. Al mismo correo donde le envié la clase, les voy a mandar el ¿Sí? PowerPoint, ¿ya? Para que les llegue al tiro, ¿sí? Ya, Ya, y profesora. ya, mi niña. Recuerden, chiquillos, por favor, y ya que ahora hay hartos conectados, ponerse al día. Es súper importante que se pongan al día con las notas. Yo les decía que la prueba que tuvimos la última hora hace poco es la última prueba del semestre. Si ya no nos queda nada para terminar el semestre, ¿ya? Entonces ponerse al Profe, día. yo le debo algo. ¿Cómo? Que si yo le debo algo, Déjame ver si tengo aquí el... No, no lo tengo aquí. Ya, mira, no lo sé exactamente, Connie. Lo que voy a hacer yo ahora entre hoy día y mañana, voy a anotar, ¿cierto?, en un Word quiénes son los que me deben nota y lo voy a enviar a los mismos correos, ¿ya? Entre mañana, yo creo que mañana mejor, con más certeza mañana les voy a enviar quiénes son los que están pendientes, ¿ya? No son muchos, ¿ya? Pero la idea es que los que están se puedan poner al día. ¿Ya, chiquillos? Ya, pues. Entonces, estamos, los dejo, que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo ya la próxima semana. Chao, chao, chiquillos, cuídense mucho. tiene Chao, el plato. tía. Y al final mi sesión de psicóloga terminó antes de lo esperado. Chao, chao.